Estoy en Tel Gezer y la ciudad que vamos a visitar hoy no la conquistó Salomón, se la regalaron. Fue un regalo de casamiento del faraón de Egipto al contraer matrimonio con su hija. Porque la persona más poderosa de su época no conquistó el mundo con un ejército, sino casándose, literal. Cada pacto que firmó con un emperador o un rey recibiría a cambio no solo una hija, una mujer, una esposa, sino también un reino entero y sin lanzar una sola flecha. Pero fue precisamente eso lo que al final lo destruyó. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otro domingo con la Biblia, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, hoy en busca del rey Salomón desde el lugar de los hechos. Y amigos, aquí está la respuesta en este paisaje que están viendo atrás. Porque lo que tenía el rey Salomón, que no tenía ningún otro rey de esa época, no era el ejército, era esto que están viendo. Y antes de seguir, una aclaración, porque muchos de ustedes me están pidiendo, me lo preguntan todas las semanas, ¿habrán visto por ahí que Salomón encerró 72 demonios en una vasija de bronce, que tenía un anillo con el sello de Dios y que los obligó a construir el templo con sus propias manos? Amigos, eso no está en la Biblia, ni una palabra. Busquen el Tanaj entero, el que tengo en la mano, de la primera página a la última, y no van a encontrar un solo demonio al lado de Shlomo. Esa historia salió de unos libros escritos siglos después, cuando el rey ya llevaba mucho tiempo muerto y su nombre todavía vendía. Lo que sí está escrito es otra cosa, y es bastante más grande, que el rey más poderoso de la Biblia nunca peleó una guerra, y de eso vamos a hablar hoy. De datos que matan relatos. Porque piénsenlo un segundo, esto es raro. David el padre se pasó la vida entera con la espada en la mano, peleó contra los filisteos, Moab, Amón, Edom y Aram. Aram, que es en Siria. No paró nunca. Y el hijo que llegó a ser mucho más poderoso que él, no tiene una sola batalla registrada, ni una. Busquen en todo el libro cuando buscan a los demonios y tampoco la van a encontrar. No fue casualidad. Estaba anunciado antes de que el chico naciera. En el libro de Crónicas, Dios le mandó a decir a David estas palabras. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Shlomo, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Amigos, ahí está todo, en un versículo. Shlomo, el que no sabe hebreo, viene de la palabra shalom, es decir, hombre de paz. Le pusieron el programa de gobierno como nombre propio antes de que abriera los ojos. Pero acá aparece la pregunta que a mí me dio vueltas en la cabeza toda la semana. Un rey que no pelea normalmente es un rey al que le pasan por encima, ¿verdad? Ese es el destino de los reinos que no se defienden. ¿Por qué no pasó con Shlomo entonces? Porque los reyes más grandes de la época, en vez de venir a comerse un reino que no levantaba la espada, hacían fila para firmar acuerdos con él. La respuesta la están mirando ahora mismo. Esta franja de tierra es el puente, el único que había. Todo lo que salía de Egipto hacia el norte, hacia los hititas, hacia Babilonia, hacia Asiria, tenía que pasar por todo este valle. Y todo lo que bajaba del norte, lo mismo. De un lado el mar, del otro el desierto, y en el medio esto que estamos viendo. Geografía bíblica. No existía otro camino. Shlomo entonces no necesitó salir a conquistar el mundo. El mundo entero le pasaba por la puerta de su casa y él simplemente cobraba peaje. Pero cobrar el paso era lo de menos, amigos. Aquí viene el dato que a mí me cambió por completo la imagen que tenía de este hombre. Está escrito en el primer libro de Reyes, y cito, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 650. Y así los adquiría por mano de ellos todos los reyes de los geteos y de Siria. Léanlo despacio, amigos, porque dice algo enorme. Shlomo compraba caballos y carros de guerra en Egipto y se los revendía a los reyes hititas y a los reyes de Aram. Con precio fijo, 600 monedas de plata el carro de combate, 150 el caballo. Shlomo era el vendedor de armas del mundo antiguo y ahí tienen la respuesta entera. Ustedes no le declaran la guerra al hombre que les vende los carros con los que pelean sus guerras, ¿verdad? No le tocan un pelo, lo cuidan, le mandan regalos. Así, sin una batalla, sin un sitio, sin un solo muerto, este hombre se hizo dueño del mundo conocido.
Pero hay una parte del negocio que les quiero contar con profundidad. La comencé al principio, porque en esa época los tratados no se firmaban con papeles ni con un apretón de manos, ni siquiera con una palabra de un rey. Se firmaban de otra manera. Una manera que fue la que muchos años después habría terminado con todo. Antes de seguir, una cosa. La Biblia que llevo en la mano cada paseo, el Tanaj en hebreo y en español, está en nuestra tienda virtual, tiendabacari.com. Es la misma que uso para todos estos videos, así que el que la quiere la puede encontrar ahí. Sigamos. En el mundo antiguo un tratado no era un papel, no existía la firma, no existía el sello que valiera, no existía nada que obligara a un rey a cumplir su palabra al año siguiente. Entonces los tratados se firmaban con sangre. Un rey le entregaba una hija al otro y desde ese día los dos reinos eran familia. Los nietos de uno iban a ser los nietos del otro y a la familia no se la atacaba. Esa era la firma, la única que aguantaba. Y el tratado más grande de la vida de Shlomo fue con Mitzrayim, con Egipto. No solo fue el más grande, también fue el primero. ¿Y qué pasó? El faraón le entregó a su hija, la primera de las miles mujeres que tenía este rey Shlomo. El hombre más poderoso del sur, el dueño del ejército más grande del mundo conocido, se sentó a negociar con el rey de un país chico y le dio a su hija. ¿Y saben lo que le mandó de regalo de casamiento? Este lugar. Cito el primer libro de Reyes para el que no lo puede creer. Porque el faraón de Egipto había subido y tomado a Gezer y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija la mujer de Salomón. Léanlo otra vez despacio. Paró, subió hasta aquí, tomó esta ciudad, la incendió, mató a todos los que vivían adentro y después se la envolvió para regalo a su hija el día de la boda. Estas piedras que estoy pisando fueron entonces el recibo de ese acuerdo. Y ahora van a entender de dónde salen las 1000 mujeres de Shlomo. Que es lo que todo el mundo repite sin tener idea de lo que está diciendo. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, dice la Biblia. Y sus mujeres desviaron su corazón. 700 mujeres reinas. Fíjense bien en esa palabra, reinas, hijas de reyes. No fueron el capricho de un hombre con demasiado dinero que salía a buscar mujeres en los boliches de baile. Fueron 700 acuerdos internacionales y cada mujer que entraba al palacio era una frontera que quedaba tranquila, un camino que se abría, un ejército que ya no iba a venir nunca a invadir. Entonces Shlomo levantó el imperio más grande de la historia de Israel casándose. Pero hay algo que ninguna de esas 700 mujeres había dejado afuera cuando entraban por la puerta del palacio, y ese algo tardó 40 años en cobrar. Ninguna de esas princesas llegó sola, cada una vino con su gente, con sus costumbres y con su Dios, y eso no era un descuido, era parte del acuerdo. Ustedes no le piden la hija a un rey y después le avisan que la chica tiene que abandonar al Dios de su padre, ¿verdad? Eso hubiera roto el tratado el primer día. Así que junto con las mujeres entraron a Yerushalayim, a Jerusalén, los dioses de Moab, los de Amón, los de Sidón o Tiro, los de los hititas o hititas. Entraron con permiso, entraron por la puerta grande invitados por el rey. Al principio fue una habitación, un rincón, un altar chiquito para que la mujer pudiera rezar como rezaba en la casa de su padre, nada más que eso. Y así estuvo 40 años, hasta que pasó lo que relata el primer libro de Reyes y cito. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto con Adonai su Dios como el corazón de su padre David. Cuando ya era anciano, no de joven, no en el arranque, no cuando estaba peleando por el trono, al final, cuando ya tenía todo, cuando ya no le faltaba nada, cuando ya era el hombre más sabio de la tierra y la cosa no quedó dentro del corazón, escuchen lo que hizo. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Edificó con sus manos, con sus obreros, con su dinero. El mismo hombre que levantó el templo para el Dios de Israel, entonces levantó altares para Quemosh y para Moloch. Y Moloch, para el que no lo sabe, era el Dios al que se le entregaban los niños. Y si preguntan qué era un lugar alto, una bimá, era esto. Piedras paradas al aire, arriba de un cerro sin techo y sin paredes. Ahí se subía, ahí se quemaba, ahí se pedía.
Estas 10 piedras que venimos viendo ahora son cananeas, lo tengo que decir, y son bastante más viejas que Shlomo. Pero cuando hablo de un lugar alto, de una bimá, me refiero exactamente a esto. Esto es lo que él mandó a construir enfrente de Jerusalén. Y les quiero mostrar una cosa, porque en cámara no se entiende. Miren el tamaño. Estoy parado al lado de las mismas y no les llego. Porque esto no es una piedra, esto es una pared. Y como estas, habían 10 en la misma fila. Ahora, imagínense todas estas piedras de noche incendiadas bajo fuego. ¿Vieron, amigos? Eso fue lo que el rey más sabio de la historia mandó a levantar. A los 80 años, después de todo lo que Dios le había dado, pero Dios lo vio todo, como siempre. Dios, al verlo, no le mandó un rayo, no le mandó un ejército, solamente le avisó y le dijo exactamente lo que iba a pasar. Que le iba a arrancar el reino de las manos y se lo iba a entregar a uno de sus propios siervos. Y ese siervo ya estaba dentro del palacio. Trabajaba para él todos los días. Se llamaba Jeroboam. ¿Y saben cuál era el trabajo de Jeroboam? Era el capataz, el hombre que Shlomo había puesto a cargo de los cuadrillos de trabajo forzado. Porque todo esto que están viendo no lo levantaron obreros contentos. Y quiero citar algo. Esta es la razón del tributo que el rey Shlomo impuso para edificar la casa de Dios y su propia casa. Y Miló, y el muro de Jerusalén, y Hatzor, Megiddo y Gezer. Sí, Gezer, este lugar. Ahí está el nombre, escrito en la lista, junto con el de Hatzor y el de Megiddo. Amigos, estas piedras que estoy caminando salieron de ese tributo. Las cargaron hombres que no querían estar aquí. Y el que los mandaba, el que les marcaba el ritmo, el que les veía la cara todos los días, fue el mismo que después partió el reino en dos. Shlomo se murió, se sentó en el trono su hijo Roboam, y el pueblo entero fue a verlo con un solo pedido. Por favor, alivia la carga, baja el tributo, los impuestos, déjanos respirar un poco. Rehoboam les contestó que su padre los había castigado con azotes y que él los iba a castigar con escorpiones. ¿Qué pasó después? Cito. Y el rey Roboam envió a Aduram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Al recaudador lo mataron a pedradas en medio de la calle y al rey lo sacaron corriendo en un carro. Ese día se habría terminado el reino unido de Israel que había formado el padre de Shlomo, el segundo rey de Israel, David. 10 tribus se fueron y no volvieron nunca más. El imperio que se había levantado sin una batalla se deshizo sin una batalla. Shlomo no llegó a verlo, se murió antes, pero había escrito algo ya viejo que parece escrito justo para ese día. En hebreo se llama Kohelet y ustedes lo conocen como Eclesiastés. Su padre, como sabemos, escribió los Salmos. Él también era poético y redactó no solo el Cantar de los Cantares, sino cosas dramáticas como esta que les voy a leer, que escribió al final, siendo viejo, después de todo esto. Empieza así y cito. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero acá, amigos, hay algo que se pierde en la traducción, que la estoy viendo en español y quiero que lo sepan. La palabra que está escrita en hebreo no es vanidad, la palabra es Hebel. Y Hebel es el vapor. El bajo creo que se dice que sale de la boca en una mañana fría, que lo ven en un segundo y ya no está. Eso fue lo que dijo el hombre más rico y más sabio que pisó esta tierra sobre todo lo que había construido. Vapor. Los tratados, el oro, las 700 reinas, la flota, el imperio entero. ¡Vapor! Y después escribiría la última línea de todo. Cito. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está el final de la historia y no es el que anda dando vueltas por ahí. Nada de demonios, nada de anillo. Shlomo probó todo lo que un ser humano puede probar. Tuvo más poder, más dinero, más mujeres y más sabiduría que cualquiera que haya vivido. Levantó altares a dioses que no eran el suyo y al final, viejo, anciano, con el reino a punto de partirse en dos, se sentó a escribir y lo único que le pareció que valía la pena era volver, arrepentirse. No se murió creyendo en Kemosh, se murió volviendo. Y a mí eso, para terminar, parece la mejor noticia de toda la Biblia. Porque si volvió el que se fue más lejos que nadie, entonces no hay nadie que esté demasiado lejos. Antes de irme, la tienda virtual.
Ahí está el Tanaj en hebreo y español que estoy leyendo en la mano cada domingo, cada paseo. Y también hay cremas y jabones del Mar Muerto, aceites de unción de los reyes, la judaica y los recuerdos de Jerusalén. Envío desde Israel a todo el mundo, con seguimiento por internet y gratis a partir de $100. Gracias de todo corazón a todos los que la visitan. Y otra recomendación, no se pierdan el video de la tumba del rey Salomón, que tienen ahora frente a sus ojos. Shalom.